Bienvenidos a la conversación acerca de la maestría. Tal vez un buen lugar para empezar esta conversación, en el contexto de la maestría, como la entendemos en Faith Walking, es hacer una distinción de lo que no estamos hablando cuando decimos maestría. Cuando hablamos de maestría no estamos hablando de una maestría académica, no estamos hablando de aprender, de adquirir información acerca de cosas, de sacar un masterado o un doctorado. Estamos hablando de la maestría más bien desde un punto de vista más práctico. Tal vez el ejemplo más fácil es el ejemplo de artes marciales, ¿verdad? Los maestros de artes marciales. Hablamos desde el punto de vista de practicar algo con la suficiente intensidad y con la suficiente repetición, si cabe el término, como para que en un momento dado ese algo se haya integrado en nosotros y se convierta más bien en un elemento automático de nuestro comportamiento, de nuestro pensar, de nuestro procesar. Hablamos en ese sentido acerca de maestría. Eh, Probablemente hay dos ideas fundamentales, dos ideas primarias de las cuales tomamos prestado para hablar de maestría. La primera es esta idea de la repetición. Tenemos un modelo mental acerca de aprendizaje y ese modelo mental está incluido en todo nuestro proceso de formación espiritual, en cómo entendemos que las personas aprenden. Y básicamente este modelo representa la repetición de tres elementos. La información, adquirimos cierta información o presentamos cierta información. Es lo primero. Lo segundo es la practicamos, es la práctica de esa información. Hay tarea, hay una conversación que tener, hay una cierta interacción con esa información que es un poco más experimental o experiencial que realmente solamente reflectiva. Y el tercer elemento es la reflexión de esa práctica y de esa información. Entonces, tenemos información, practicamos la información, reflexionamos sobre la información. Y lo que hacemos es repetir esto una y otra vez. Ese es nuestro modelo mental de aprendizaje. Y la idea de la maestría viene desde el punto de vista de considerar esta repetición constante. Constante y no solamente constante y estática, sino constante y, y profunda, si cabe el término, o caminando hacia una profundidad, como si fuese una espiral que va bajando y cada vez que repetimos la información, no estamos en el mismo lugar en el que estuvimos antes, estamos en un lugar diferente, con cierto grado de transformación, esperamos adquirido, que nos hace diferentes, por lo tanto la información la recibimos de forma diferente. De la misma manera, cuando practicamos, no practicamos desde el mismo lugar, si cabe el término, en el que estuvimos practicando la información la vez anterior. Entonces, se convierte en una espiral. Decimos en Fitwalking que la repetición no es redundancia y que en esa repetición se genera definitivamente maestría. Tal vez la distinción más importante en esta idea es la distinción entre la información y la experiencia. Creemos y decimos comúnmente o varias veces que la información no transforma. Creemos que la información es muy útil y es parte del proceso, pero no transforma por sí sola. Lo que transforma es la experiencia. El ejemplo de saber de fútbol o de saber de algo por haber leído muchos libros de algo no es la misma experiencia que haber jugado fútbol por muchos años, ¿verdad? Sabemos de distintos lugares y creemos que la transformación se produce a través de la experiencia más que de la información. Así que en este ciclo repetimos y la repetición, valga la redundancia, de este ciclo es lo que produce maestría. Esa es la primera idea. La segunda idea que usamos, de la que proviene esta idea de la maestría, es la conversación de la integridad. Y hablamos de integridad en un contexto no moral, ¿verdad? Sino en un contexto muy práctico, en un contexto de diseño, en un contexto de funcionamiento. Jesús habla de ser perfectos como su Padre, como nuestro Padre Celestial es perfecto, ¿verdad? Y hace una referencia a lo que creemos que está detrás de la integridad. De hecho, la palabra en latín y la palabra en griego, aunque no suenan igual, probablemente tienen el mismo significado. La palabra en griego que utiliza Jesús es teleios. Y bueno, ustedes pueden hacer un estudio acerca de esa palabra, pero si la buscásemos en un diccionario, vamos a encontrar que se refiere no necesariamente a una moralidad o perfección en el sentido
de no error, sino más bien a algo que es completo, algo que es pleno, algo que no le falta nada. Es perfecto en el sentido de que no le falta nada, es completo. Habla, por ejemplo, de plena madurez, habla en Efesios 4:13, es llevarnos a una plena madurez, ¿verdad? La madurez del varón perfecto. La palabra ahí también es teleios. Entonces, esa es la palabra que utilizamos nosotros como un entendimiento de lo que nos referimos como integridad. Es un llamado a ser completos, a ser plenos, a que no nos falte nada, a ser maduros, a crecer, a vivir la plena dimensión del diseño de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús habla de la ley en el Sermón del Monte, Él termina hablando de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero él siempre está hablando de la ley y en un momento dado habla de decir, ustedes han leído o les han dicho, o la ley dice que no se enojen, pero que no maten, pero yo les digo que el que se enoja eh, está en un proceso peor. Es decir, probablemente el llamado de Jesús es decirnos, yo les digo que el llamado es a vivir la plena dimensión del diseño de la ley para ustedes. Eh, Tal vez un ejemplo más sencillo es pensar en que yo hago algo con integridad cuando lo hago completamente, cuando lo hago plenamente. Yo puedo tener una conversación y quiero estar presente en esa conversación. Tengo integridad cuando en esa conversación estoy plenamente presente. Cuando eh, no me falta nada para estar presente. No cuando estoy medio presente, sino cuando estoy completamente presente. Hace sentido, hemos hablado bastante de la integridad en Fitwalking 101 y 201, pero en este sentido creemos que este llamado a la maestría es también un llamado a ser completos, a tener integridad con las cosas a las cuales estamos buscando maestría. Si unimos estas dos ideas, la idea de la repetición y la idea de la maestría, encontramos un poco que la integridad puede ser considerada, perdón, la maestría puede ser considerada como una disciplina, como algo que podemos aprender, que podemos practicar, como las artes marciales. Entendemos que hay dos movimientos, ¿verdad? En este arte de buscar la maestría. Decimos que el primer movimiento es clarificar, vamos a ponerlo de esta manera, a dónde queremos llegar, clarificar lo que es importante para nosotros, clarificar cómo se ve la maestría de algo, clarificar el pleno concepto de la práctica de la maestría en algo. En el contexto, un contexto práctico, en Fitwalking hablamos de los valores fundamentales. Vamos a decir que mi valor fundamental es el amor, ¿verdad? Eh, el primer movimiento entonces es clarificar la plena integridad del amor. No el amor medio, no un poco de amor, sino qué significa amar plenamente. Entonces, el primer movimiento es clarificar a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo, si cabe el término, de completo diseño del amor, si cabe el término, ¿verdad? El segundo movimiento es simplemente reflexionar en dónde estamos en relación a dónde queremos llegar. ¿Hace sentido? Es cómo está mi práctica del amor. Y es bueno recordar que no podemos tener esta reflexión ni podemos buscar esta maestría si hay juicio y condenación. Si lo que hago es darme cuenta de cuán poco amo y lo único que hago con ese pensamiento es culparme y juzgarme, sentirme avergonzado. Esto se trata de aprender. Entonces, para aprender necesito quitar juicio y condenación y necesito ser plenamente honesto, auténtico conmigo mismo, con Dios, con otros, en dónde estoy. Entonces, esos dos movimientos, clarificar a dónde quiero ir y clarificar dónde estoy. Si ustedes pueden imaginar, crea una tensión, ¿verdad? Crea una tensión y muchas veces queremos eliminar esa tensión, sea porque pensamos que el amor no es tan perfecto como quisiéramos pensarlo o porque creamos que nosotros no estamos tan mal como creemos. Entonces queremos reducir la tensión. La idea de la maestría es que necesitamos esa tensión. Esa tensión es creativa. Esa tensión es la que produce transformación, es la que produce aprendizaje. Entonces, básicamente, este arte de caminar y buscar la integridad es también el arte de generar tensión creativa y mantenerla. Mantenerla lo suficiente para de alguna manera cerrar esa brecha de integridad entre dónde estoy y a dónde quiero ir. Esto es un proceso
que toma años y obviamente pues no es algo que podamos completar en unos cuantos meses, ¿verdad? La idea aquí es que viene o se inicia en un proceso de incompetencia, ¿verdad? Consciente, es decir, cuando yo soy capaz de entender que yo no puedo amar aunque quiero amar, esa tensión me lleva a orar, esa tensión me lleva a buscar, esa tensión me lleva a practicar, a confesar, a pedirle a Dios, a pedir ayuda a otros, a aprender y eventualmente eh, transformación se produce. Piensen en el concepto simplemente de manejar un automóvil. Cuán complejo es el proceso de manejar un automóvil. Y de alguna manera, cuando estuvimos aprendiendo, cuán conscientes estábamos de nuestra incapacidad, ¿verdad? Pero con la práctica, con la repetición, probablemente si ustedes han estado manejando por muchos años, se darán cuenta que hay veces que manejamos automáticamente. Es decir, la competencia se convierte en algo inconsciente de haber sido una incompetencia consciente, llegamos a una competencia, esperamos a una competencia inconsciente, eh, en donde realmente yo no tengo que pensar lo que estoy haciendo, sino que lo que estoy haciendo se ha integrado tanto en mí, que fluye de mí. Y esa es la idea de la maestría. Así que, simplemente, resumiendo, la búsqueda de la maestría en nuestro proceso de formación espiritual es un proceso de aprender el arte de repetir dos movimientos con integridad. El de clarificar a dónde queremos llegar, cuáles son nuestros principios fundamentales, cuál es el objeto en lo que queremos crecer en maestría. Ese es el primer movimiento. Y el segundo movimiento, el de tener plena, honesta, sincera claridad en dónde estamos, permitir y generar esa atención y estar presentes en medio de esa atención. En Faith Walking hay muchísimos conceptos en los cuales buscamos maestría. Hay modelos mentales, la idea de la integridad es uno de los valores fundamentales, la idea de la autenticidad, la diferenciación personal, el diálogo, etcétera. Esos son los conceptos en Faith Walking, el contexto de la comunidad de Faith Walking, los cuales queremos desarrollar maestría. Y lo hacemos de esa manera. Tal vez dos últimos comentarios acerca de la integridad. Eh, Creo que son importantes. El primero es recordar que el tomar responsabilidad de mi propio aprendizaje, de alguna manera, es la única forma en la que yo puedo aprender. Nadie más es responsable por mi aprendizaje. Tal vez cuando era niño, tal vez cuando era joven, pero hoy por hoy, siendo un adulto, el único responsable de mi proceso de aprendizaje soy yo. Tomar responsabilidad de esto significa, de alguna forma, en este contexto, el tomar la responsabilidad por generar y sostener esta tensión creativa que produce transformación. Es decir, aunque no sea lo más cómodo, ¿verdad? Aunque duela de alguna forma, aunque sea un poco inconfortable, el aclarar a dónde quiero ir, lo que quiero decir con el amor, lo que quiero decir con mis principios guías, es fundamental, tan fundamental como el ser auténtico, ver la realidad como es, entender que las cosas son como son, no como yo quiero que sean, ser auténtico y honesto en dónde estoy en ese proceso, sin juicio y sin condenación, y permitir que esa brecha de identidad, esa tensión, genere un cierto movimiento que me acerque a la maestría. El segundo punto tal vez que es bueno recordar también es que estamos siendo transformados todo el tiempo. Es que esto es diferente que las ciencias exactas, ¿verdad? Esto no lo podemos controlar mentalmente y no podemos decir 1, 2, 3. Es un proceso vivo, es un proceso diferente para cada persona, es un proceso en donde interactúa de alguna manera el Espíritu Santo, interactúo yo, interactúa un poco el medio en el que estoy. Así que este proceso de buscar maestría en conceptos como los que tocamos cuando hablamos de formación espiritual, eh, requiere que seamos tolerantes de la ambigüedad. No podemos controlar el proceso, ni podemos definirlo, ni verlo con plenísima claridad. Este proceso está lleno de paradojas, lleno de cosas que aparentemente son contrarias, pero en la práctica
se complementan. Y también debemos ser tolerantes de experimentar, de tratar. No podemos darnos el lujo de esperar a ser perfectos o a hacer algo perfecto para poder aprenderlo. No sé si hace sentido. Tenemos que experimentar y los experimentos eh, son hermosos porque nos ayudan a aprender y cuando funcionan traen fruto y cuando no funcionan aún nos ayudan a aprender, al menos a saber que ese experimento no funcionó. En fin, los animamos a considerar la búsqueda de la maestría como una práctica que puede ser también espiritual, en la que el Espíritu de Dios y mi propia intencionalidad interactúan para crear algo que no existía. Y creemos que de eso se trata. En la comunidad de Faith Walking buscamos maestría en vivir una vida de valentía, en amar a Dios, en amar a otros, en amarnos a nosotros mismos con madurez, en vivir una vida misionera, en descubrir el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas. Y todas estas cosas llenan mi corazón de, de cosas positivas, de esperanzas, me inspiran. Y el deseo de buscar integridad en esas cosas me mueve. Y espero que los mueva a ustedes también.